Y aquí nos encontramos hoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada Universidad de América, quien a través de su Escuela de Sociología hay una cátedra que tiene un nombre muy relevante para la República Dominicana y es la cátedra Profesor Juan Bosch. Por esto es tan importante lo que va a ocurrir en esta tarde, noche ya, donde la Fundación Juan Bosch, en colaboración con esta Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, va a poner a circular su reciente informe, Radiografía del Trabajo y los Salarios en la República Dominicana, analizando la realidad de la clase trabajadora dominicana entre los años 2021-2023. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Este trabajo ha sido realizado por investigadores sociales y economistas. Hoy vamos a conocer parte de lo encontrado en este evento. Vamos ahora a saludar a nuestras autoridades. Esta actividad es presidida por el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Antonio Siriaco Cruz. Señor presidente de la Fundación Juan Bosch, señor Conrado Peguero. Maestro Leopoldo Artiles, director de la Escuela de Sociología de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro Jorge Santana, coordinador de la Cátedra Extracurricular, profesor Juan Bosch. Señor vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, maestro Diomedes Núñez Polanco, gracias. Tesorero de esa fundación, Geno Martínez, gracias por estar con nosotros. Los académicos de la facultad de la universidad, quienes nos acompañan, la señora vicedecana de esta facultad, la maestra Maribel Lorenzo, maestra. Hacemos extensivo el saludo a los directores, directoras de las distintas escuelas que forman este consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la maestra Alderis Rodríguez, directora de la Escuela de Administración, coordinadora de Trabajo Social, la maestra Luisa Dicló, gracias. Y saludamos al profesor Evaristo Labur, quien es coordinador de la Cátedra Planificación y Desarrollo. Hoy él está representando al director de la Escuela de Economía, maestro Nicolás Jiménez. El saludo para usted. Wagner Gomera es el director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Facultad. Maestro, el saludo para usted también. El distinguido académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Rafael Nino Félix, nos acompaña, maestro, ex vicerrector de Extensión. Maestro Juan Antonio Cerda Luna, ex secretario general, ex decano. Gracias, maestro, por estar con nosotros. El saludo en este momento es para reconocer el trabajo realizado por estos investigadores, quienes tuvieron pues este trabajo, lo realizaron y que vamos a conocer esta noche. Así que el aplauso, el reconocimiento por este trabajo bien realizado, Matías Bosch, Francisco Alberto Tavares Vázquez, Perla Maciel, Rosario Fabián. Muchísimas gracias. Gracias a los demás académicos que están aquí, profesores, estudiantes, investigadores sociales, para conocer no solamente esta puesta en circulación, sino un análisis interesante de lo que hoy vamos a ver. Vamos a permitir que el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales nos salude, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que Angélica ha hecho un saludo, una salutación bastante general, pero nosotros queremos agradecer de manera sincera a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a la Fundación Juan Bosch y a su presidente, Conrado Peguero, porque de un tiempo acá, al margen de que nuestra facultad
tiene la cátedra Juan Bosch, pero de un tiempo acá hemos intensificado los trabajos conjuntos, trabajos académicos, charlas, conferencias con nuestra facultad. Y hoy nosotros se va a presentar una investigación sumamente importante, una investigación relevante, trascendente para las ciencias sociales, y es el tema del salario y del empleo. Y cómo esta investigación, partiendo de fuentes oficiales, que es de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que está disponible para todo el mundo y que la Fundación Juan Bosch ha venido explotando de manera continua, y donde precisamente hoy nos presenta una entrega más de una radiografía del empleo y del salario en la República Dominicana, que son dos componentes importantes en la dinámica de la economía, de cualquier economía capitalista o de mercado, como se le llama en estos tiempos, porque el salario constituye un componente importante redistributivo del ingreso, pero aún más tiene relevancia esta investigación porque las informaciones oficiales que salen en las páginas de los ministerios y básicamente del Banco Central no dan mucha información sobre lo que es el ingreso factorial de los factores, de lo que interviene en el mercado de trabajo cuando se realiza lo que le llamamos el Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto que al final participan dos grandes actores, el trabajo, el trabajador y el capitalista. El trabajador recibe un salario y el capitalista recibe ganancias. ¿Y qué ocurre con esto? Cuando la economía crece, alguien se beneficia de ese crecimiento. O se beneficia el trabajador o se beneficia el capitalista. Si los salarios de manera tendencial vienen disminuyendo como proporción de ese producto, entonces el otro factor se está apropiando del fruto del crecimiento. Eso no aparece en las informaciones oficiales y básicamente que provienen del Banco Central. Y esa es la relevancia precisamente de esta investigación. Pero además, no solamente el salario viene disminuyendo como proporción de la riqueza que se va generando en un país, sino algo más espectacular, es que la productividad del trabajador ha venido creciendo. Por lo tanto, eso implica que una parte de ese fruto del crecimiento que se expresa en mayor productividad tampoco se le entrega al trabajador. Y de eso se trata, que instituciones como la Fundación Juan Bosch, conjuntamente con la academia, podamos auscultar esas informaciones. Y esa alianza estratégica, ganar-ganar, ha sido un esfuerzo precisamente de, a partir de nuestra gestión, hemos consolidado precisamente esos esfuerzos y esa alianza estratégica con la Fundación Juan Bosch. Pero también tengo que decir que hemos fortalecido lo que es la Cátedra Juan Bosch. Aquí está el maestro Jorge Santana, que durante mucho tiempo, más de 20 años, ha llevado esa cátedra y la ha mantenido viva. Y que hoy en día ya esa cátedra, producto obviamente de que el maestro ha pasado la antorcha, hemos nombrado a un gran investigador que es el maestro Juan Miguel Pérez, que dirige la cátedra Juan Bosch, para seguir fortaleciendo esos espacios y seguir fortaleciendo a las ciencias sociales. Y ese es uno de los objetivos de nuestra gestión en estos 4 años. De manera que yo quisiera, porque hay mucha tela por donde cortar en esta investigación, y se darán cuenta cuando Matías, investigador de la Fundación, maestro también, hay que decirlo, Francisco Tavares, gran investigación y profesor de la Escuela de Economía,
y Perla Maciel Rosario, una joven con una gran capacidad para la investigación. Cuando ellos les presenten estos hallazgos, ustedes se darán cuenta de muchos elementos y falencias de todo el sistema económico en la República Dominicana. Y por eso quiero agradecer la presencia de los profesores, del Consejo Directivo, de la vicedecana de nuestra facultad, la maestra Maribel Lorenzo, de la directora del Instituto de Género y Familia, que la veo aquí de frente, la maestra Virtudes de la Rosa, el maestro Evaristo Pérez en sustitución del maestro director de la Escuela de Economía, el maestro Nicolás Jiménez, y otros miembros del Consejo Directivo, el maestro pasado decano de la Facultad de Economía, el maestro Juan Antonio Cerda Luna, el director de la Escuela de Estadística, que está por aquí, maestro Guarioné Gómez, igualmente el director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el maestro Wagner Lugobera. Pero también un reconocimiento a ese apoyo tradicional que siempre le ha dado a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que lo consideramos un profesor de esta facultad, que es el pasado vicerrector de Extensión, el maestro Rafael Lino Félix. Pero igualmente el maestro Leopoldo Artiles, que es director actual de la Escuela de Sociología. De manera que vamos a ver esta investigación, vamos a escuchar esos principales hallazgos que de seguro van a ser bastante polémicos. Enhorabuena y disfrutemos de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano Antonio Siriaco Cruz, quien nos ha dado este saludo oficial en nombre de las autoridades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él ha saludado y quiero reconocer la presencia de un grupo muy importante que está aquí, como todos ustedes, y es un grupo que representa a los estudiantes de Sociología y de Economía. ¿Dónde están los estudiantes? Ahí atrás, la Asociación de Estudiantes de Economía y Sociología. Es muy bueno tenerles en esta ocasión presentando este informe que va a aportar perspectivas necesarias para un debate que debe realizarse, que necesitamos que se haga y qué bueno. En esta ocasión ahora le corresponde la oportunidad de escuchar al señor director de la Escuela de Sociología de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pase por aquí, por favor, maestro, doctor Leopoldo Artiles. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que sin duda será muy fructífera en el orden de ilustrarnos sobre la problemática del trabajo y los salarios en República Dominicana. Yo puedo agregar muy poco a lo que ya el señor decano ha expresado sobre el trabajo. En este momento yo quiero aprovechar la oportunidad de expresar en nombre de la Escuela de Sociología el profundo agradecimiento a la Fundación Juan Bosch por esa voluntad de trabajar con nosotros que ha tenido durante todos estos años. Y a la vez también aprovechar para destacar esa labor que el maestro Jorge Santana por 20 años ha realizado para mantener el vínculo vivo entre nuestra escuela, nuestra facultad y la Fundación como coordinador de la cátedra Juan Bosch. No sé si él estará en ánimo de decir algunas palabras, porque el maestro ha decidido que ya, ¿verdad?, tiene ya 20 años cumplidos en esta labor y en esta ocasión aprovechamos también la oportunidad para señalar que
la coordinación de esta prestigiosa cátedra, la cátedra, de hecho, una de las cátedras más productivas que hemos tenido en la escuela y en la facultad. Va a pasar a ser la labor del maestro Juan Miguel Pérez. Quiero que él se ponga de pie. El maestro Juan Miguel Pérez, desde esta semana, asumirá pues las responsabilidades de la coordinación, que yo sin duda creo que será tan fructífera como la del maestro Jorge Santana. Él traerá nuevas ideas, será, a mi juicio, una luz bien brillante en esta relación que seguirá siendo fuerte, ¿no?, en la cátedra profesor Juan Bosch, entre la Fundación y la escuela. Asimismo, quiero agradecer a Matías Bosch Calcurro, que en realidad, por lo menos en tiempos recientes, yo lo percibo a él como una fuerza viva en el fortalecimiento de este lazo. Y, claro, al presidente de la Fundación, don Conrado Peguero, que siempre ha estado aquí presente con nosotros y que sin duda ha estado apoyando, ¿no?, esta iniciativa. Sin más, quiero dar paso pues al evento en sí de hoy, que es la exposición de este importante trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro doctor Leopoldo Artiles, director de la Escuela de Sociología, esa escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que continúa formando a esos profesionales. La verdad es que agradecer al maestro Jorge Santana, pues hasta aquí, ya próximamente esta semana será juramentado por el Consejo Directivo de la Facultad el nuevo coordinador de la cátedra extracurricular, profesor Juan Bosch, al académico nuestro, al maestro Juan Miguel Pérez, que está aquí con nosotros y a quien saludamos. En esta ocasión ahora es necesario, pues, conocer lo que se ha encontrado. La investigación social es una herramienta clave que nos permite ver la realidad con la idea de mejorarla. Por eso saludamos esta iniciativa que realiza la Fundación Profesor Juan Bosch, y vamos a permitir que uno de los que tuvo la oportunidad de investigar sobre este tema nos presente los hallazgos. El maestro Francisco Alberto Tavares, economista, él va a presentar los hallazgos y resultados de este trabajo y los salarios en la República Dominicana. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí, estar en mi casa, mi academia, es algo que me llena mucho de orgullo. Yo crecí, me formé en la escuela pública, vine aquí a la universidad y hoy estoy presentando un trabajo que para mí resulta de gran interés para todo el país, sobre todo porque las discusiones económicas muchas veces obvian la situación del empleo, del trabajo, y cómo el crecimiento de la economía a veces no traduce esos resultados al trabajo y a los ingresos. Esto es lo que vamos a presentar en este estudio, que se titula Radiografía del Trabajo y los Salarios en la República Dominicana 2021-2023, y que de hecho sirva no solo para la lectura amena, sino que sirva como instrumento para el debate y para el desarrollo de las ideas de avanzada y de justicia social en nuestro país. Muy bien, la primera parte de esta presentación la quisiéramos segmentar en cómo estamos trabajando, o sea, es decir, un análisis estático de lo que es el mercado laboral dominicano. En primer lugar, lo que vemos acá
es que la tasa global de participación en nuestro país está sesgada hacia los hombres. Es decir, está inclinada a una participación mayoritaria de los hombres en el mercado de trabajo, no así de las mujeres. Como pueden ver, tenemos 75.7% es la tasa global de participación de los hombres en la República Dominicana para el año 2021 y solo el 51.2% mujeres. En total, si vemos el promedio de ambos, es 63%. Ha sido tradicionalmente así. O sea, estructuralmente, nuestro mercado de trabajo se inclina hacia el trabajo de hombres por una serie de cuestiones que se han analizado, entre ellas el trabajo doméstico, que está mucho más inclinado hacia las mujeres que a los hombres. O sea, hay una carga laboral de las mujeres superior a los hombres y que otros estudios han muy bien reseñado. No quisiera, ¿verdad?, pararme tanto a explicar un poco eso. La otra parte es que aquí vemos que aunque el empleo formal en la República Dominicana ha crecido, evidentemente, empujado y alonado por el crecimiento económico, no menos cierto es que la creación de empleos en nuestro país ha sido fundamentalmente del año 2017 hasta el 2021, que es el corte que tiene de estudio este análisis, ha sido fundamentalmente de trabajo informal. Como pueden ver acá, en el año 2017, la creación de empleos netos de la economía fue de 107.264 empleos informales y solo 12.952 empleos formales. Quiere decir que esto no es un fenómeno específico de un hecho que tiene que ver con la pandemia. A veces se involucra el tema de la pandemia para significar de que ello ha determinado un aumento de la informalidad en la República Dominicana, porque son los empleos que inmediatamente inicia la recuperación, son los que más fácil se pueden levantar. Pero el hecho es que aún después de la pandemia, vemos que el empleo informal creció en la República Dominicana, 213.014, y el empleo formal declinó. Digamos que ese sí fue un resultado y un fenómeno pospandémico, después de la pandemia. Otro hallazgo que nosotros encontramos en los datos, hurgando los datos sobre trabajo y sus condiciones en la República Dominicana, es la incidencia del empleo a tiempo parcial. Y fundamentalmente lo que encontramos acá es que el empleo, sobre todo a tiempo parcial, está fundamentado, es más elevado en las mujeres que en los hombres. Claro, hay un pico en el año 2020, producto de la pandemia, hay un aumento del trabajo a tiempo parcial de 35.45 para mujeres en el 2019 a 47, pero luego retorna a lo que ha sido el porcentaje estructural del empleo a tiempo parcial. O sea que no es una cuestión simplemente de un fenómeno coyuntural, sino que hay una tendencia que se repite y que es estructuralmente inflexible en el mercado de trabajo. Y 29.48, que viene siendo el promedio de la incidencia del empleo a tiempo parcial en la República Dominicana. El empleo a tiempo parcial tiene la particularidad de que refleja una característica de vulnerabilidad de los trabajadores dominicanos. Porque el que trabaja a tiempo parcial, evidentemente que no tendrá ingresos permanentes o ingresos, digamos, completos. Y en una economía de bajos salarios como la República Dominicana, eso implica menos ingresos y posibilidad de caer en pobreza laboral, como lo vamos a señalar más adelante. Aquí quisimos un poco presentar un indicador de desempleo que no se utiliza tanto, o sea, no es el indicador oficial que utiliza el Banco Central para ver la evolución del empleo en la República Dominicana, la tasa de desempleo. Aquí tenemos el indicador SU4, tasa de subutilización de la mano de obra,
que engloba desocupación, desempleo, ¿verdad? Subocupación, que es una especie de trabajo precario, o una persona que quisiera trabajar más horas y no puede. Y la fuerza de trabajo potencial, trabajadores que tienen las condiciones de enrolarse en el mercado de trabajo, conseguir un empleo, pero por X o por Y razón no encuentran o no están dispuestos a trabajar en ese momento. Entonces, ¿por qué es clave este indicador y no el desempleo abierto? Porque este esconde una realidad, y es que muchas personas en el mercado de trabajo, trabajadores dominicanos, no tienen realmente, tienen trabajos precarios, o sea, de bajos ingresos, pero aparte de eso, tienen lo que se llaman trabajos no remunerados en suficiencia, porque son empleos o subocupaciones, o empleo a tiempo parcial, y otros que sencillamente no tienen las oportunidades de encontrar un trabajo, teniendo las condiciones, teniendo las características de un trabajador promedio. Otro elemento, y aquí haciendo un análisis sectorial del mercado de trabajo, muchas veces vemos que los mercados de trabajo están inclinados a un efecto muy específico y parcial sobre mujeres y sobre todo hombres, jóvenes. Los jóvenes sin empleo, educación y formación, lo que son llamados ninis, este es un dato de jóvenes de 15 a 24 años, o sea, una edad, un rango de edad que es sobre todo muy específico, muy característico, y que una persona, un joven que no tiene una posibilidad de formarse, de tener un empleo formal, de tener oportunidades oportunidades en la vida, pues evidentemente que es un candidato, o hay mucha propensión o probabilidad a que ese joven pues entre al mundo de la delincuencia, o sencillamente encuentre otras vías por donde proyectar sus talentos o sus energías. Resulta que República Dominicana es uno de los países, por lo menos en este renglón, donde mayor porcentaje de jóvenes ninis existe. O sea, un 27.3%, según datos de la misma OIT, que lo extrae también de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, no tenía ni trabajo, pero tampoco estudiaba, pero tampoco estaba ejerciendo una labor formativa. Si hacemos la relación comparativa con los jóvenes en la región que tienen la misma condición, tenemos que solo superamos a El Salvador. Y ustedes conocen la realidad de El Salvador. El Salvador es una sociedad en donde hay altos niveles de violencia estructural, porque vienen de una guerra, hay una situación de falta de seguridad pública, y se entiende que estas situaciones estructurales en cuanto a la seguridad, a la falta de oportunidades en ese país, pudieran ser más elevados que en la República Dominicana. Pero resulta que los datos revelan de que solamente es un tantito, 0.2 o 0.3% la diferencia, igual que Colombia, que tiene la misma realidad. Entonces, la otra pregunta conducente de los resultados es: ¿cómo se reparte lo que producimos? Ustedes saben que el trabajo es la remuneración, como bien dijo nuestro decano, del factor trabajo, es decir, una forma de ingreso que percibe dentro del reparto de la renta nacional, ingreso nacional. Por lo tanto, es un determinante para medir pobreza y para medir también desigualdad. Resulta que si medimos la media de ingreso laboral monetario en términos nominales y reales, claro, lo que vemos aquí en el 2006 de 10.665 y medirlo con el ingreso medio del año monetario del año 2020, la diferencia es prácticamente inexistente, de apenas, no sé, 30 pesos, de apenas 30 pesos. Es decir que vemos cómo
cómo el ingreso medio, ingreso laboral monetario real, prácticamente se ha mantenido estancado a lo largo de los últimos 14 años. O sea, no ha habido un cambio en términos de poder de compra del salario, lo que usted puede comprar con él. Aunque el ingreso nominal, evidentemente, que crece. Crece porque no está incluido el efecto del incremento de la inflación monetaria. Si medimos entonces lo que es la masa monetaria, que viene siendo los pagos del factor trabajo de manera agregada en la economía, vemos que la participación de esa masa real agregada en el PIB ha ido declinando en los últimos años. En el 2007 era 30.78 y en el 2021 21.3% con respecto al PIB. Lo que quiere decir que si esa participación ha ido declinando en la masa monetaria y por ende en la producción económica agregada, algún otro factor de la producción, dígase el capital u otro, está remunerando esa declinación, o digamos está ganando espacio dentro del reparto de la producción económica. Entonces, concatenando esa participación del salario en el PIB, de la masa salarial, y un tanto nosotros quisimos hacer un ejercicio de ver o medir desde los últimos 20 años, es decir, 2000-2022, cuál ha sido la productividad agregada del factor trabajo a lo largo de esta fecha y cuál ha sido, en consecuencia, el ingreso real. Es decir, porque, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que aumenta la productividad trabajo, eso tiene que reflejarse en mejores y mayores retribuciones reales del salario. En la República Dominicana, al parecer, en términos reales, según lo que nosotros hemos estimado, el ingreso real ha tenido una declinación con respecto al vigente en el año 2000. Es decir, un trabajador promedio en la economía dominicana gana menos hoy, o sea, en términos de poder de compra, que hace 20 años. O sea, se puede comprar menos con los ingresos que percibe ese trabajador. Pero también lo hicimos para varios sectores, según nos pudo posibilitar la información de data en las encuestas nacionales. Lo hicimos para el caso del sector hoteles, bares y restaurantes, para el sector comercio y para el sector industrial. El caso más crítico de todo, en términos de ver la comparación de la productividad laboral y los ingresos reales, fue el caso del sector comercio, el cual, en términos del ingreso real, declinó cerca de un 40%, pero la productividad laboral fue superior en más de 2 veces el nivel del año 2000 con respecto al año 2022. Dentro de los sectores, el que más o menos permitió no un avance, sino una especie de estancamiento del ingreso real fue el sector industrial. Y es, digamos, lógico que sea el sector industrial, porque el sector industrial tiene la minería, que es uno de los sectores que cuando uno lo analiza en cuanto al ingreso promedio, en la TCS es uno de los sectores que tiene unos salarios promedios más elevados. Y no lo exceptúa. Y en cuanto al sector hoteles y restaurantes, que es uno de los sectores, el turismo específicamente, el sector servicio, también los ingresos reales han ido declinando en relación al año 2000 en un 20% más o menos, un 23%. Sin embargo, la productividad ha aumentado un 79% en 22 años. Es decir que, por un lado, tenemos la tendencia que ha descrito el ingreso real promedio, laboral promedio, y por otro lado tenemos la productividad, es decir, no hay una relación directa entre productividad
e ingresos reales en la República Dominicana, incluso medido por sectores. Otra comparación, porque ¿qué se dice? Bueno, que los salarios deben ser una función del nivel de beneficio y las posibilidades de las empresas. Entonces tomamos información del boletín estadístico de la DGI y entonces ese boletín estadístico nos da el IR2, más o menos la declaración de ingresos teóricos, ¿verdad? Porque uno no puede certificar que esos sean los ingresos reales totales de las empresas. Aquí se hacen muchas artimañas contables, uno nunca sabe, pero esos son datos oficiales para empresas agrícolas, comerciales e industriales. O sea, no están todas, pero es una aproximación de cuánto pesa más o menos el costo de los salarios en ese beneficio o ingreso bruto. Y también medimos el índice del beneficio neto después de impuestos de cada una de ese sector, de esas empresas. ¿Qué sucede? El beneficio, el índice nos dio 2.68, es decir, dobló, o sea, duplicó su valor, el beneficio bruto de las empresas. No así el salario real, que solamente lo hizo en un 15%. Es decir, que esa lógica de que, bueno, nosotros somos una economía de pequeñas empresas y que por ende no podemos soportar realmente ese gran costo laboral que tenemos y por eso nos da el salario se constituye en una especie de puja permanente en donde en los medios de comunicación se da una batalla totalmente ideológica, una batalla política, en el sentido de que siempre se presenta el trabajo como algo que debe estar vinculado a los niveles de ingreso, a los niveles de beneficio de las empresas. Pues entonces hicimos este ejercicio bien simple, donde vimos beneficios aumentaron, duplicaron, no así los ingresos, el salario real. Pero también medimos la participación salarial en el costo de venta y en los ingresos totales. Y no ha habido un cambio importante, incluso ha sido en un renglón, por ejemplo, participación salarial de los ingresos en los ingresos totales de la empresa, ha estado en un rango de un 5 a un 7%. Y si los medimos en cuanto a la participación salarial en el costo de ventas, ha ido en un rango de un 7 a un 9%. O sea que no ha sido algo que ha explotado en momentos en que hay aumentos salariales. Otra cuestión importante a vincular es que vemos que hay una especie de poco vínculo o inexistente vínculo entre el PIB per cápita de la República Dominicana y los salarios mínimos, incluso cuando lo medimos con países que han tenido o tienen un PIB per cápita inferior a la República Dominicana. En términos de PIB per cápita para el año 2022, República Dominicana es la séptima economía en la región, pero cuando medimos el pago mínimo a sus trabajadores, está entre los últimos. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una economía tan dinámica, una economía que apenas tiene 11 millones de habitantes y se ubique en la séptima posición en cuanto a PIB per cápita y PIB global, y sin embargo, cuando vemos los salarios en dólares corrientes, está dentro del grupo de los países que menos pagan a sus trabajadores? O sea, hay una desvinculación y al mismo tiempo hay una concentración del beneficio en la parte de los dueños de capital. Clave sobre el salario. Esta parte es fundamental para nosotros entender cómo el salario ha sido una expresión realmente poco valorada por nuestros empresarios y por quizás la política pública en la República Dominicana. Bueno, hicimos una relación acá entre el valor de la canasta básica promedio y la canasta básica del quintil 1 para cada una de esas empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Es decir, los salarios mínimos pagados por esas 4 categorías y cuánto representaban en esa canasta básica. Es decir, cuánto se multiplicaba la canasta en función de
el salario mínimo. ¿Cuántas veces es el salario? Exactamente. Las microempresas, 3.2, es decir, la canasta básica nacional, el ingreso, es decir, el salario mínimo, tienen que trabajar en una casa que ganen salario mínimo 3.2 personas con salario mínimo de una empresa micro para llegar a la canasta básica promedio nacional, que es más o menos 45.000, que fue la última que se estimó para marzo en el corte del estudio. Si la canasta básica es del primer quintil y se gana salario mínimo de una microempresa, 2 personas tienen que trabajar en el hogar. Es decir, que cuando vemos esta relación entre canasta básica e ingresos mínimos en la República Dominicana, aún siendo empresa grande, no cubre lo necesario, y por eso vamos a entender por qué los niveles de pobreza laboral en la República Dominicana son tan alarmantes. Entendiendo la parte anterior, ¿verdad?, donde vimos resultados agregados en términos de PIB per cápita, pero también vimos los salarios reales y los ingresos laborales reales, aquí entramos a la parte en donde vamos a medir dentro el porcentaje de personas que residen en un hogar en condición de pobreza y no pobreza. O sea, se toma en consideración las personas que residen en un hogar y que perciben un ingreso laboral por persona por debajo de la línea de pobreza. Perfecto. Que en el año 2021 se definió esa canasta básica promedio en 5.675 pesos per cápita. Si una persona gana 5.675 pesos de ingreso per cápita del hogar, un hogar dominicano en promedio tiene 3.2 miembros. Entonces, resulta que en el 2021 el 55% de la población es no pobre, según esta métrica, y el 45% es pobre. Esto no ha sido diferente a los últimos años, o sea, ha pasado de 43.6 a 45% en todo el ciclo que va desde el 16 hasta el 21. Dentro del 45% de las personas que dijeron ser pobres, en base a esta métrica de ingresos per cápita por debajo del ingreso, por debajo de la línea de pobreza, un 19.5 tiene pobreza extrema, o sea, cae dentro del renglón de pobreza extrema. O sea, de 45, 19 caen dentro del renglón de pobreza extrema. Ok. Entonces, aquí desglosamos esos resultados en función del sexo. O sea, vimos cuáles personas, o sea, cuántos miembros del hogar son pobres según esta línea de pobreza. Resulta que este lado son mujeres, ¿verdad? El naranja y el amarillo. El otro lado, hombres. La pobreza medida bajo esta metodología es superior en mujeres que en hombres. Fíjense que un 40.6 pobreza general en hombres en 2021 y 49.2 en mujeres. Igual pasa con la pobreza extrema. Mujeres 22.7, hombres 16%. Es decir que eso se sigue repitiendo y hay realmente los mercados laborales, de alguna forma, y la pobreza y los ingresos siempre van en contradicción de los intereses de las mujeres en términos de participación, de remuneración, etc. Ahora, esos son ingresos laborales totales, lo que estábamos midiendo. Ahora es ingreso laboral por función principal. O sea,
por ocupación principal. Por ocupación principal. Si es por ocupación principal, lo que usted gana de su empleo principal. Bien, lo otro era ingresos laborales o ingresos en sentido general, ingresos corrientes, que pueden ser de su ocupación principal o ingresos de otras fuentes. Entonces, aquí el porcentaje de hogares en pobreza, o sea, de miembros de hogares en pobreza, es de 51.8 y no pobres 48.2. La metodología recientemente cambió, esto con la vieja metodología, posiblemente eso sea superior, porque como elevaron los niveles de ingresos la línea de pobreza, entonces es muy probable de que eso sea muy superior y que la realidad realmente sea mucho más dantesca que la que presentamos ahora mismo. Igual, el mismo resultado cuando medimos ingresos por ocupación principal, las mujeres tienen niveles de pobreza en el hogar superior a los hombres. 55.9, 47.5, el último dato, pobreza general, y pobreza extrema, 20.1 para los hombres, 23.2 para las mujeres. Es decir, que el mismo patrón se sigue. Algo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se analizan discusiones salariales, son los niveles de inflación acumulada, que es una de las variables a considerar, ciertamente, conjuntamente con la productividad, pero la productividad laboral en la República Dominicana no es un indicador para, digamos, indexar los salarios. Debería, porque si se indexa simplemente a la inflación, los elementos desigualitarios van a continuar. O sea, eso no va a quebrar la repartición de la riqueza en la República Dominicana, ni de la renta nacional, sino que eso va a quedar así estructuralmente por lo largo de los años. Si no se adapta, además de la inflación, la productividad laboral. Pero bien, veamos qué sucedió desde julio de 2021, que fue el primer aumento que creo que se hizo en el presente cuatrenio gubernamental, y febrero de 2023. Veámoslo por renglones. Alimentos y bebidas alcohólicas, 17%. Ni no alcohólicas, 17%. Ese es un renglón muy sensible para las personas o los trabajadores que perciben salario mínimo, porque una gran parte de sus ingresos se van en alimentos y bebidas no alcohólicas. Es decir, que no se puede ajustar los ingresos salariales por inflación general, sino que hay que considerar por lo menos o hacer otra ponderación que implique o que refleje la composición de los bienes de consumo de los perceptores de salarios mínimos. Y vemos también la inflación por quintil, fue superior en el quintil 1, como siempre se ha estimado por nuestro Banco Central, por lo que ya he explicado de los diferentes bienes de consumo por ingreso. ¿Cómo se hizo el ajuste salarial? O sea, ¿ajustó algo? Esa es la pregunta. ¿Por qué se hizo una discusión aquí a raíz de los últimos aumentos? De que se hizo una promesa, bueno, de que si ajustamos los ingresos salariales en función de la inflación acumulada, pues estamos haciendo lo justo, estamos haciendo realmente lo que corresponde. Resulta, no se ve muy claro, que si ajustáramos los salarios mínimos, no solamente por la inflación, sino por la productividad ganada desde el año 2000 hacia el año 2022, realmente los ingresos en cuanto a salario mínimo por las tres categorías de empresas no fueran lo que hoy son. Fueran quizás un 15, un 10 y hasta un 20% superior. Por lo tanto, el hecho de que no se hayan ajustado esos salarios mínimos
a la productividad ha implicado esa merma de los salarios reales en la República Dominicana y el aumento de la pobreza laboral en muchos trabajadores y trabajadoras dominicanos, sobre todo de las trabajadoras dominicanas. Y medimos también lo que es el ajuste de la productividad laboral y la inflación en función del sector hoteles, bares y restaurantes y zona franca. Si ajustáramos los ingresos del sector de empresa grande, del sector turismo, el salario fuera de más de 26,000 pesos. Actualmente, el salario en el sector hoteles, bares y restaurantes no supera los 18,000 pesos. O sea que hay una diferencia bastante amplia con respecto a lo que dice que gana la productividad laboral de los trabajadores de esas empresas o de ese sector y lo que se le paga efectivamente. Igual la diferencia en el sector de zona franca ha sido considerable a lo largo de los años. ¿Cuáles son finalmente las conclusiones a las que nosotros arribamos en este estudio? Primero, que el crecimiento económico está desconectado con los resultados del salario real y, por ejemplo, del pago de los factores de trabajo en la economía dominicana. Es decir, crecimiento no ha correspondido con el aumento de los salarios reales. La productividad laboral no se contempla para incorporar alzas salariales, creando desigualdad y pobreza y más reparto de la riqueza. La disputa distributiva ha sido beneficiosa sobre todo para los empresarios y quienes son dueños de los medios de producción. Y esto debido a una serie de elementos. Hay una baja densidad sindical en la República Dominicana, apenas un 9% de la fuerza laboral formal de nuestro país está afiliada a un sindicato. Y el sindicato es una organización del trabajador que permite mejorar las condiciones de paga y las condiciones laborales. Por lo tanto, si no existe y el empresariado está bien organizado y tiene poder o incidencia en los espacios de discusión y donde se elaboran las políticas públicas y se toman las decisiones en el Comité Nacional de Salario, evidentemente que el trabajador no se verá recompensado por esa vía. Los beneficios de las empresas formales se incrementan, no así los ingresos laborales. Y la pobreza arropa los hogares de trabajadores formales e informales. O sea, esa división entre formalidad e informalidad, claro, las diferencias se ven, se notan, pero no son diferencias abismales en cuanto a pago y la única diferencia es realmente la protección de seguridad social y la precariedad misma de esa seguridad social no garantiza tampoco gran diferencia. El pluriempleo, el trabajo parcial y el precariado se fortalecen y se imponen por la realidad del mercado laboral. Y por último, las mujeres trabajadoras son las que más sufren las precariedades de este mercado. Yo quisiera decir con respecto al estudio de que el mismo contempla, además de elementos técnicos, es una herramienta real para nosotros reflexionar sobre la realidad de los trabajadores y cómo hacer precisamente del ingreso, de los salarios, de la defensa de los trabajadores dominicanos, una vía para mejorar sus vidas. Así que estamos dispuestos para cualquier pregunta, comentario y muchas gracias. Muchas gracias al economista Francisco Alberto Tavares Vázquez, quien nos ha presentado estos resultados, estas conclusiones importantes acerca de esta radiografía del trabajo y los salarios en la República Dominicana, en conjunto con la economista también Perla Maciel Rosario Fabián. Ahora vamos a conocer los debates de esas conclusiones interesantes que pudieron llegar de este trabajo. Vamos a escuchar ahora al investigador social Matías Boscar Curo, quien nos va a presentar los debates y estas líneas de discusión interesantes a partir de estos resultados. Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas noches casi. Mi participación es breve, ¿no? Ya lo fundamental lo ha expuesto Francisco. Es una lástima que Perla no se animara. Es que ella entendía que no le iba a dar el tiempo. Entonces dijo, no me va a dar el tiempo por una razón laboral. Y entonces por eso, pero lo pudieron haber hecho fantástico distribuyéndose el trabajo Perla y Francisco. Yo quisiera que, si es posible, pusieran la lámina anterior a esa donde Francisco mostraba la anterior. Si tú me ayudas, pónganse ahí. Ahí. Bueno, ahí se ve un poco difícil, pero pensemos en una economía como la dominicana, que se ha multiplicado en estos 20 años por 5, por 6, y pensemos en que si nosotros tomamos la línea de pobreza oficial, incluso la anterior al mes pasado, porque es que la elevaron, por eso Francisco dijo, daría datos aún más catastróficos. Si nosotros tomamos la línea de pobreza oficial y esa línea de pobreza se la pasamos a lo que los dominicanos y las dominicanas perciben por su trabajo principal, no el que se buscan de segundo empleo, de tercer, ni el chiripeo. Si le quitamos lo que nos manda la familia, piense que en este país están llegando más de 10.000 millones de dólares en remesas. Piensen cómo las remesas en este país están siendo un verdadero colchón para evitar una crisis de marca mayor. Si le quitamos las remesas, si le quitamos la tarjeta, llámele como le llamen hoy en día, ya se me olvidaron los nombres, las tarjetas, que dar 1,000 pesos en un mes significa defender a la mujer trabajadora, cuando ya vimos que la mujer trabajadora en las condiciones en las que vive, pero dar 1,000 pesos es un gran acontecimiento. No, aquí no estamos hablando de ningún gobierno, estamos hablando de las políticas. Si le quitamos lo que nos ganamos por el segundo, el tercer y el cuarto empleo, si le quitamos lo que nos manda el primo, la tía, mamá, papá, el hermano desde el extranjero, si le quitamos un ventorrillito que pusimos por ahí, si le quitamos que tenemos un cuarto en un anexo y lo alquilamos en 3,000 pesos, si le quitamos todo eso, el 51.8% del pueblo trabajador dominicano está viviendo, no solamente él o ella, sino la totalidad del hogar. El 51.8% de las personas en este país están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa es una discusión fundamental. Hey, Frankie, ¿cómo es posible que en este país no esté ocurriendo lo que ocurre cuando la mayoría de la población trabaja para terminar viviendo en la pobreza? Las remesas, los subsidios, la aceptación y la resignación, ¿cómo influye que el 91% de la población trabajadora esté fuera de sindicatos? Si yo no me puedo ni organizar, si yo no me puedo ni defender. Y ojo, eso viola la Constitución y viola el Código de Trabajo, pero aquí no hemos visto nunca una política de Estado para revertir esa situación que ya lleva décadas de prohibición de facto de la sindicalización. ¿Y cómo es posible que eso pase de nuevo en una economía que no para de crecer? Eso no pasa porque el dominicano y la dominicana no esté produciendo lo suficiente. Al contrario, ustedes vieron que la productividad, es decir, la cantidad, la producción del trabajador y la trabajadora medido en dinero por hora no para de aumentar. ¿Cómo es posible que en zonas francas, solamente el año pasado se exportaran 6.500 millones de dólares y a la hora de un aumento salarial este año le aumentaran el equivalente a 7.6 pesos por día?
menos de 17,000 pesos un trabajador o una trabajadora de salario mínimo en una industria que en un año vendió 6.500 millones de dólares. O sea, lo que hay en República Dominicana es una brutal disputa que no es solo económica, es poder. Es poder. ¿Quién decide los salarios mínimos? ¿Quién decide los salarios promedio? ¿Dónde se toman esas decisiones? ¿Quién decide cuánto le pagan a quién? Alguien lo decide. ¿Dónde lo decide? ¿Se está discutiendo eso? Esa es la discusión. Sin embargo, de esa discusión no estamos siendo parte, y esa discusión está determinando que la mayoría de la gente viva en la pobreza. Esa discusión está haciendo que haya una sangría permanente de jóvenes profesionales, no profesionales, que se están yendo de este país. Eso significa las personas que se fueron en Yola la semana pasada. Eso significa las personas que se han estado tratando de ir por México, por Guatemala. En ese escenario se da la discusión de aprobar o no que haya un registro, por ejemplo, y ciertas garantías y prestaciones para los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico, y lo tumban en el Tribunal Constitucional. En estas condiciones se discute que a quienes son papás se les den 15 días de descanso para poder ocuparse de un bebé o una bebé recién nacida, y se dice que no hay dinero. Cuando ustedes ven el cálculo, las empresas grandes se les fijó un salario mínimo de 24,000 pesos. Según el cálculo, si se ajustara por la por la inflación que ha golpeado a quienes trabajan en ese sector y por los aumentos de productividad, el salario debería ser 41,900 pesos. Hay un aumento a 24,000 y un aumento que debería ser a 41,900 pesos. ¿Cuánto va de 41 a 24? O de 24 a 41, 17,000 pesos. Hay alguien que se está quedando con mis 17,000 pesos si trabajo en una empresa grande. Alguien se está quedando con eso. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve eso? En las brutales ganancias de los bancos, en las brutales inversiones en los hoteles, en las tremendas torres que se están construyendo en la ciudad, en la tremenda acumulación patrimonial de los principales grupos y propietarios de esos grupos. Es decir, de nuevo, no es por falta de productividad, no es por falta de ganancias. Francisco mostró el dato de cómo las ganancias no paran de subir. Es porque sencillamente un pequeño grupo de dominicanos y dominicanas decide la suerte del país y se queda. Si ustedes vieron, hay un gráfico que Francisco no se extendió de cuánto es la participación de los salarios en el PIB. 21%. Si estamos produciendo 100, que además no para de crecer, y de esos 100, solo 21 le toca en salarios a la clase trabajadora, ¿quién se está quedando con los otros 79? Es una diferencia descomunal. No es 50 y 50, ni siquiera es 60-40. Es 79 contra 21. Es prácticamente 80-20. Ese grupo es la oligarquía. Ese grupo es la oligarquía dominicana. Ese grupo social está condicionando y determinando cómo vive la mayoría de la gente. Si hay trabajo y no hay trabajo, si se puede vivir, con cuántos trabajos yo tengo que aguantar, si yo voy a tener tiempo para mis hijos y para mis hijas, si yo voy a tener que conformarme o no con un trabajo parcial, si yo me voy a tener que conformar con un trabajo que está usando menos horas de las que yo puedo, el salario que yo tengo que aceptar. En esas condiciones no puede haber otra cosa. Primero, de nuevo, esas condiciones son de saqueo y de despojo. No se le puede llamar de otra manera. Podrán meternos en la cabeza que el problema es cualquier cosa, los haitianos, los marcianos, lo que sea, los polvos del Sahara. El problema aquí es que hay un grupo reducido
de personas, de grupos económicos, no solo nacionales. Por ejemplo, en el turismo, un gran poder lo tienen cadenas transnacionales. Esas condiciones de saqueo hacen inviable una sociedad civilizada. No hay forma de vivir así. En un pueblo que no es que no tiene crecimiento vegetativo, sino que cada día nacen personas que tienen sueños, que tienen esperanza, eso se resuelve de cualquier manera. Ahora, claramente, bajo estas condiciones, la población dominicana y especialmente la juventud dominicana no tiene posibilidades de un proyecto de vida. De un proyecto de vida con dignidad, de un proyecto de vida con autoestima, de un proyecto de vida donde hay sueños y esos sueños se pueden lograr. ¿Quién va a pagar los platos rotos de un orden social donde no se puede vivir de lo que se trabaja y donde ni siquiera yo puedo, ni con carrera, ni con maestría, ni con doctorado, lograr mis sueños? Porque no es que haya poco talento, no es que haya poca capacidad, no es que no se produce riqueza, sino que un pequeño grupo impone a la gran mayoría social vivir en condiciones de miseria. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a terminar? ¿Cuál va a ser el desenlace de esa historia? Una posibilidad es que la conformidad y la resignación imperen y todos callados nos aguantemos y sencillamente la esperanza sea tal vez salir un día del país. Otra posibilidad, pero eso es lo que se está dando, otra posibilidad es que no haya para una masa importante de la población más camino que la que ofrece el crimen. No hay. Podemos tener todos los discursos moralizantes y mandar los linces y las tropas especiales a matar muchachos 2 o 3 veces al año en los barrios. No hay respuesta para la población, para la juventud con este orden. No hay. No hay alternativa. Podemos tener un estallido social. Si en Chile, con muchos mejores salarios, con menor informalidad, con más posibilidades de empleo, con más formalidad, ya hubo un estallido en 2019, ¿qué va a pasar aquí? Estas son las discusiones en las que tenemos que incidir. Primero, por una cuestión de dignidad básica y de derechos. La gente tiene el derecho a vivir de lo que produce. La Constitución dice que todo dominicano y toda dominicana tiene derecho al trabajo, pero que también tiene derecho a una remuneración justa por el trabajo. Si la remuneración es justa en un país que no para de producir riqueza, todo el mundo aquí debería ganar lo suficiente para que en su casa no faltara nada de lo importante, para que ningún hijo, ninguna hija tuviera ningún dolor de cabeza, para que ni mamá ni papá le careciera un medicamento. Pero además es una cuestión de salvación nacional. Este orden es un orden que está fallido de origen y no va sino a una crisis y a un colapso. Y eso se vuelve un problema. Ese sí es un problema de sobrevivencia nacional. En esto se juega la patria, en esto se juega la nación. Que los dominicanos y las dominicanas puedan sentirse seguros de que pueden vivir en un país que les respeta su dignidad, de que vale la pena estar en él, de que vale la pena aportar su talento, su creatividad y su esfuerzo. Porque gracias a él va a poder vivir con todos los derechos que una Constitución le reconoce. O si no, es aceptar simplemente que la Constitución está condenada a ser un pedazo de papel. Nosotros llevamos 10 años ya trabajando en estos análisis, en materia de trabajo, en materia de seguridad social. Porque hay que saber que la seguridad social es otra de las patas a través de las cuales esto es todavía peor. Porque además, esta clase trabajadora paga una cotización para tener salud, para tener pensiones, para tener cubiertos sus accidentes y sus enfermedades del trabajo, pero resulta ser que lo que ese sistema le da a cambio es no te cubre, no te cubre, no te cubre, no te cubre. Y nos dicen que eso se llama participación del empresariado. No, el empresariado trabaja, el empresariado invierte, el empresariado produce valor. Las GRS y las AFP parasitan del trabajo de este país. Inclusive lo venden en los medios como costo laboral.
¿Cuál es el costo laboral? El costo no es de la masa trabajadora, de la clase trabajadora. El costo de la AFP y de la ARS es la propia AFP y la ARS, que se han llevado ya 160.000 millones de pesos y le cuestan a una mayoría de micro, pequeños y medianas empresas y a una mayoría trabajadora. Ya llevamos 10 años analizando, publicando. Esta vez nos sentimos muy orgullosos porque se ha hecho en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Francisco y Perla son egresados de esta universidad. Francisco es además profesor de la Escuela de Economía de la UAS. Y esta es la universidad del pueblo. Esta es la universidad que el pueblo paga. Esta es la universidad que ese pueblo esquilmado, así, un pueblo que gana para que el 51.8 esté ganando por debajo de la línea de pobreza, ese pueblo paga esta universidad. Así que naturalmente de aquí nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas que sea aquí donde se estén presentando estos resultados, que aquí se den estos debates, que aquí se den estas discusiones, y de aquí tienen que salir las ideas que tienen que guiar para que este pueblo enfrente sus verdaderos problemas. El problema inmediato parece ser la delincuencia. El problema inmediato parece ser que subió tal o cual producto. El problema de fondo es que fíjense que los mismos grupos que pagan estas miserias son los mismos grupos que ponen los precios. Ese concepto de formador de precios, ¿dónde compra? ¿Quiénes ponen los precios en República Dominicana? ¿Caen del cielo? ¿Alguien sabe si alguna empresa o algún sector formador de precio dejó de ganar durante la última corrida inflacionaria de los últimos 2 años? Ninguno dejó de ganar. Inclusive tuvieron ganancias récord, incluyendo en la pandemia. Ese es el problema de fondo, un problema de poder. El poder de una ínfima minoría sobre una gran mayoría. Y el problema de si las políticas se hacen por lo que dice la mayoría en una democracia, por los derechos de la mayoría, o no por los derechos, por los privilegios, por los intereses y por la posición de poder de una ínfima minoría. Esa es la cuestión fundamental de este pueblo. No es nueva, ya lo dijo Pedro Mir en Hay un país en el mundo, cuando retrató el país como féretro, tumba, sepultura. La pregunta es si vamos a seguir siendo el país que retrató Pedro Mir, el país que era la víctima de una tiranía, o vamos a ser un país donde valga la pena vivir y un país que sea de todos y de todas, un país que en vez de tumba, féretro, sepultura, sea un país de la vida. Para eso es este material, para eso es este documento, estos análisis, que son hechos con mucha seriedad, que son hechos utilizando las bases de datos, como decía el profesor Siriaco, las bases de datos oficiales, pero que ponen el énfasis en otra cosa. Por supuesto que los datos, no es que los datos sean ocultados o tergiversados por unos u otros, es que los datos dependen de qué queremos discutir. Los datos están. Lo que nosotros tenemos que saber es qué queremos discutir y qué tipo de análisis tenemos que hacer. En una economía, la fuerza de trabajo es explotada en una economía capitalista. La fuerza de trabajo somos los seres humanos que no tenemos una fábrica, una empresa, un medio de producción. Tenemos simplemente nuestra capacidad de trabajar, mental y física. Lo mínimo que merecemos, de nuevo, según la Constitución, es vivir con decencia, fruto de ese trabajo que vendemos, pero es lo único que tenemos para vender. Tengamos la discusión que merecemos, tengamos la discusión que debemos tener. Ahí está la publicación. Yo les animo a que se vayan con ella. Miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, y esto es una idea que la conversé con Francisco. Se parte de la base de que el conocimiento y la cultura, según la Constitución, son un derecho fundamental. Por lo tanto, todas las publicaciones que están puestas ahí están a 100 pesos. A 100 pesos. Pero
Para los y las estudiantes que anden con su credencial de estudiante de la UAS y la muestren, se la van a poder llevar gratuitamente. No como un regalo, sino sencillamente ese tiene que ser un instrumento de lucha académica, intelectual, ciudadana. Tiene que ser algo que ustedes estudien y sea algo que ustedes lleven a esas clases de sociología, a esas clases de economía, porque desde esas profesiones se cambia o se perpetúa un orden. Si yo sigo repitiendo las estadísticas y los análisis y los conceptos, por ejemplo, como dijo Francisco, de costo laboral, estoy reproduciendo la verdad de los poderosos. No hay un costo laboral, lo que hay es un tremendo saqueo de la fuerza de trabajo. Por eso, llévenselo, pero conviértalo en una herramienta de debate en el aula, en sus espacios de incidencia, en sus organizaciones, porque tienen que participar en las organizaciones estudiantiles, en su barrio y donde quiera que usted pueda influir. La realidad se puede cambiar, pero para ser transformada tiene que ser comprendida, tengo que dolerme y tengo que actuar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al investigador social Matías Bosch Carcuro, que nos ha presentado pues la perspectiva para este debate. En esta ocasión, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, unido a la Fundación Juan Bosch, han presentado de manera oficial la puesta en circulación de esta obra, Radiografía del Trabajo y los Salarios en la República Dominicana 2021-2023. La información ya ha sido dada, no se vaya sin este documento que es muy importante. Gracias por acompañarnos, buenas noches, su maestra de ceremonias Angélica Vargas.